Isaías, capítulo 1, presenta una visión profética concerniente a Judá y Jerusalén durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Este capítulo sirve como una introducción al libro de Isaías, estableciendo temas centrales como la rebelión de Israel, la justicia social y el juicio divino. Acusación contra el pueblo. Dios acusa a su pueblo de rebelión e hipocresía. A pesar de sus ofrendas y rituales religiosos, su corazón está lejos de él. Dios denuncia la injusticia, la opresión y la falta de compasión hacia los más vulnerables. Llamado al arrepentimiento. El capítulo incluye un llamado al arrepentimiento y a la práctica de la justicia. Se insta al pueblo a lavarse, limpiarse y apartarse del mal. Se les exhorta a buscar la justicia, defender a los oprimidos y cuidar de los huérfanos y las viudas. Juicio y esperanza. Isaías 1 advierte sobre el juicio venidero debido a la desobediencia del pueblo. Sin embargo, también ofrece una promesa de restauración para aquellos que se arrepientan y vuelvan a Dios. El capítulo concluye con una visión de esperanza, donde Jerusalén será redimida y se convertirá en una ciudad justa y fiel. La frase hartos estoy de holocaustos es una expresión que Dios utiliza en Isaías 1:11 para comunicar su disgusto y rechazo hacia los sacrificios y rituales religiosos que el pueblo de Israel le ofrece. Sin embargo, esta declaración no implica un rechazo absoluto de los sacrificios en sí, sino más bien una condena de la hipocresía y la falta de sinceridad que acompañan estos actos religiosos. Isaías capítulo 2 describe una visión profética sobre el futuro de Jerusalén y el mundo, destacando la exaltación del templo de Dios y el establecimiento de la paz universal. Este capítulo contrasta la futura gloria con la corrupción contemporánea, llamando al arrepentimiento y a la justicia. Temas principales en Isaías 2. Exaltación del templo. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, atrayendo a todas las naciones. Este simbolismo representa el establecimiento del reino de Dios y la centralidad de la adoración verdadera. Paz universal. Dios juzgará entre las naciones, y éstas transformarán sus espadas en rejas de arado, simbolizando el fin de la guerra y el comienzo de una era de paz. Juicio contra el orgullo. El capítulo advierte contra el orgullo y la idolatría, anunciando un día en que la soberbia humana será humillada ante la majestad de Dios. Llamado al arrepentimiento. Isaías insta al pueblo a abandonar sus ídolos y a buscar a Dios, anticipando un tiempo de juicio y purificación. En resumen, Isaías 2 presenta una visión dual del futuro, ofreciendo esperanza en la exaltación de Dios y la paz, mientras advierte sobre el juicio contra el orgullo y la idolatría. Se cree que Isaías profetizó y escribió durante el reinado de varios reyes de Judá. Esto sitúa su ministerio aproximadamente entre el 740 a.C. y el 681 a.C. Isaías sirvió durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Isaías, capítulo 3, es una profecía sobre el juicio de Dios contra Judá y Jerusalén debido a su liderazgo corrupto y la decadencia social que esto provoca. Este capítulo detalla el colapso de la sociedad, la ausencia de líderes competentes y el juicio divino sobre el orgullo y la opresión. Juicio contra Jerusalén y Judá. El capítulo comienza describiendo cómo Dios quitará de Jerusalén y de Judá todo apoyo y sustento, tanto físico como en liderazgo. Esto incluye la eliminación de líderes valientes, guerreros, jueces, profetas, adivinos y ancianos, así como capitanes, dignatarios, consejeros, artesanos expertos y encantadores hábiles. La razón detrás de este juicio es la corrupción y el pecado del pueblo. Colapso social y sus consecuencias. Isaías 3 describe un estado de anarquía y confusión en la sociedad. Los jóvenes oprimirán a los ancianos, y los hombres serán elegidos como líderes sin tener la capacidad ni la sabiduría para gobernar. La injusticia y la opresión serán rampantes, y la sociedad se desmoronará debido a la falta de liderazgo y valores sólidos. Advertencia contra la injusticia. El capítulo sirve como una advertencia sobre las consecuencias del pecado y la injusticia. Isaías denuncia la opresión de los pobres y la búsqueda de ganancias a expensas de los demás. El juicio de Dios es una respuesta a la maldad y la corrupción que han permeado la sociedad. El capítulo 4 de Isaías describe un futuro de purificación y redención para Sión y sus habitantes. Tras un periodo de juicio y limpieza, se promete una renovación espiritual y protección divina.
Purificación y redención. El capítulo comienza con la promesa de que el Señor lavará la inmundicia de las hijas de Sión y limpiará la sangre de Jerusalén con un espíritu de juicio y ardor. Este acto de purificación representa una limpieza moral y espiritual, preparando a la ciudad para un nuevo comienzo. Protección divina. Después de la purificación, el Señor promete crear sobre el monte Sión una nube durante el día y un resplandor de fuego por la noche. Esta imagen simboliza la protección y la guía divina que Dios ofrecerá a su pueblo. Se describe como un dosel que proveerá sombra contra el calor del día y refugio contra la tormenta y la lluvia, asegurando el bienestar de los redimidos. El remanente santo. Isaías 4 también habla de un remanente en Sión que será llamado santo, inscrito para la vida en Jerusalén. Este remanente representa a aquellos que han sido purificados y transformados, viviendo en santidad y rectitud. En Isaías 4, Sión se refiere principalmente a Jerusalén, por extensión, al pueblo de Israel. El término tiene una rica historia y múltiples capas de significado en la Biblia. Significados de Sión. Originalmente, Sión era la fortaleza jebusea que David conquistó y renombró como la ciudad de David. Con el tiempo, el término se expandió para incluir el monte donde se construyó el templo de Salomón y, finalmente, toda la ciudad de Jerusalén. Isaías 5 contiene una profecía sobre el juicio de Dios contra Israel, utilizando la metáfora de una viña para representar al pueblo de Israel. El capítulo describe el cuidado que Dios ha tenido con su viña, Israel, pero también su decepción por las malas uvas que produce, simbolizando la injusticia y la maldad del pueblo. Canto de la viña, versículos 1 a 7. Isaías canta una canción sobre un hombre que plantó una viña y esperó que diera buen fruto. Sin embargo, la viña solo produjo uvas silvestres. Esta parábola representa la relación de Dios con Israel, a quien plantó y cuidó, pero que no produjo los frutos de justicia que él esperaba. Ayes contra la injusticia, versículos 8 a 23. El profeta pronuncia ayes contra diversos pecados y males presentes en la sociedad israelita. Avaricia y acumulación de tierras, versículos 8 a 10. Búsqueda de placer y embriaguez, versículos 11 a 17. Negación de la justicia y la verdad, versículos 18 a 23. Juicio venidero, versículos 24 a 30. Como consecuencia de estos pecados, Dios anuncia un juicio inminente sobre la tierra. Este juicio se describe en términos de invasión y desolación, con imágenes de oscuridad y angustia. El canto de la viña en Isaías 5, 1 y 7 es una parábola. Una parábola es una historia corta que se utiliza para ilustrar una verdad o enseñanza moral o espiritual. En este caso, la historia de la viña que no produce buen fruto se utiliza para ilustrar la relación de Dios con Israel y la decepción de Dios por la falta de justicia y rectitud en el pueblo. El capítulo 6 de Isaías describe la visión y el llamamiento del profeta Isaías. En este capítulo, Isaías ve al Señor sentado en un trono alto y sublime, y recibe el encargo de profetizar al pueblo de Israel. Visión de Dios en el año de la muerte del rey Usías. Isaías tiene una visión del Señor sentado en un trono, rodeado de serafines que proclaman: Santo, 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 es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. La visión de la santidad y la gloria de Dios produce en Isaías una profunda convicción de su propia impureza e indignidad. Purificación de Isaías. Un serafín toca los labios de Isaías con un carbón encendido tomado del altar, declarando que su iniquidad es quitada y su pecado perdonado. Este acto simboliza la purificación y la preparación de Isaías para su misión profética. Llamamiento de Isaías. Después de su purificación, Isaías oye la voz del Señor que dice: ¿Quién enviaré, y quién irá por nosotros? Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. Dios le da a Isaías el encargo de llevar un mensaje de juicio y endurecimiento al pueblo de Israel, debido a su persistente rebeldía. Aunque el mensaje es difícil, Isaías acepta su llamado y se compromete a ser un mensajero de Dios. Isaías capítulo 7 relata un momento en que el rey Acaz de Judá enfrentó una grave amenaza por parte de una alianza entre Siria y el reino del norte de Israel. El capítulo incluye profecías y seguridades del profeta Isaías. Acontecimientos y temas clave en Isaías 7. Guerra siro-efraimita. El capítulo comienza con la amenaza de guerra contra Judá por una coalición de Siria, Aram, y el reino del norte de Israel, Efraín. Su plan era invadir Judá, destronar a Acaz e instalar a un rey de su elección, el hijo de Tabeel.
El mensaje de Isaías a Acaz. Dios envía a Isaías al rey Acaz para asegurarle que estos reinos invasores no lograrán derrocar a Judá. Isaías está acompañado por su hijo, Sear-Jachub, cuyo nombre significa un remanente regresará, simbolizando la esperanza en medio de la amenaza. La señal de Emmanuel. Isaías anima a Acaz a pedir una señal a Dios para confirmar la verdad de la profecía. Cuando Acaz se niega, no queriendo probar a Dios, Isaías anuncia que Dios mismo dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esta profecía es interpretada por los cristianos como una profecía del nacimiento de Jesús. Profecía de destrucción. Isaías predice que antes de que el niño Emmanuel sepa cómo rechazar lo malo y elegir lo bueno, las tierras de los dos reyes que amenazan a Acaz serán asoladas. Esto sirve como una señal más inmediata para Acaz, junto con el significado a largo plazo de Emmanuel. Advertencia y dificultades futuras. A pesar de la promesa de liberación de la amenaza inmediata, Isaías advierte que el Señor traerá sobre Judá días como nunca ha habido desde la división del reino, utilizando a Asiria como instrumento de juicio. Esto indica que, si bien Judá se salvará de la alianza siro-efraimita, enfrentará dificultades futuras y un eventual exilio. Isaías 8 aborda temas de juicio, advertencia y esperanza para el pueblo de Judá. El capítulo contiene profecías sobre el inminente ataque asirio y la importancia de confiar en Dios en lugar de buscar alianzas políticas. Profecía del nombre simbólico, 8:1-4. Dios le dice a Isaías que tome una tabla grande y escriba en ella Maher-Salal-Asbaz, que significa apresúrense al botín, dens prisa al saqueo. Este nombre es dado a su hijo como una señal de que Asiria pronto saqueará Damasco y Samaria, poniendo fin a la amenaza que representan para Judá. Advertencia contra la incredulidad, 8:5-15. El profeta reprende al pueblo por rechazar las aguas tranquilas de Siloé, que simbolizan la provisión de Dios, y, en cambio, temen a Resín y al hijo de Remalías, reyes de Siria e Israel. Como resultado, Dios traerá sobre ellos las impetuosas aguas del Eufrates, es decir, al rey de Asiria, quien inundará la tierra de Judá. Sin embargo, aquellos que confíen en el Señor encontrarán refugio y protección. Llamado a la santidad y la confianza en Dios, 8:16-22. Isaías exhorta a sus discípulos a atar el testimonio y sellar la ley entre ellos. En un tiempo de oscuridad y desesperación, deben esperar en el Señor, quien ha escondido su rostro de la casa de Jacob. El capítulo concluye con una sombría descripción de aquellos que se apartan de Dios y buscan a divinos y espiritistas, encontrando solo angustia y oscuridad. Isaías, capítulo 9, contiene profecías sobre el Mesías y el futuro de Israel. Describe un tiempo de liberación y paz que vendrá a través de un gran líder. Temas y versículos clave. Versículos 1-7. Predicen el nacimiento de un niño que será un gobernante poderoso y traerá paz eterna. Esto se interpreta tradicionalmente como una profecía sobre Jesucristo. El versículo 6 describe a este líder con títulos como Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Versículos 8-21, describen el juicio de Dios sobre Israel a causa de su orgullo e impenitencia. Muestran cómo la nación se ha apartado de Dios y enfrentará las consecuencias de sus acciones. Interpretaciones y significado. Mesías. La profecía sobre el Mesías es fundamental para la interpretación cristiana, que ve en Jesús el cumplimiento de las promesas de un líder justo y pacífico. Juicio y esperanza. El capítulo equilibra los temas del juicio con la promesa de la esperanza mesiánica, mostrando la justicia y la misericordia de Dios. Orgullo y arrepentimiento. La crítica al orgullo de Israel sirve como advertencia sobre la importancia de la humildad y el arrepentimiento. Tiempo de Isaías. El profeta Isaías ministró durante los siglos 8 a.C., un periodo de gran agitación política y social en el reino de Judá. Los asirios eran una potencia en ascenso, amenazando constantemente la estabilidad de la región. Isaías profetizó durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Isaías capítulo 10 aborda el juicio de Dios sobre Asiria y la promesa de preservar un remanente fiel de Israel. Este capítulo revela cómo Dios utiliza a las naciones para cumplir sus propósitos, al tiempo que denuncia la injusticia social en Israel. Juicio sobre Asiria. Dios usaría a Asiria como un instrumento de juicio contra Siria,
Israel y Judá. Sin embargo, Asiria no era menos malvada que las naciones que estaba castigando. El capítulo 10 de Isaías anuncia el juicio de Dios sobre Asiria por su arrogancia e impiedad. Isaías 10, 12-19. Preservación de un remanente a pesar del juicio venidero. Dios promete preservar un remanente fiel de Israel. Isaías 10, 20-23. Este remanente sería librado del poder de Asiria y regresaría a Dios. Dios usa a las naciones para sus propósitos. Isaías 10 ilustra cómo Dios puede usar incluso a las naciones impías para lograr sus propósitos. Dios permite que Asiria sea un instrumento de su ira contra Israel, pero también responsabiliza a Asiria por su propia maldad. Denuncia de la injusticia social. El capítulo también denuncia la injusticia social en Israel. Isaías 10, 1-4. Isaías critica a los líderes de Israel por su opresión a los pobres y su corrupción. Para entender el significado del versículo 10, es importante considerar el contexto del capítulo al que pertenece, ya que el significado puede variar dependiendo del libro y del tema que se esté tratando. Por ejemplo, Juan 10:10 contrasta la obra de un ladrón con la de Jesús, mientras que Romanos 10:10 habla sobre la fe y la confesión para la salvación.